2:33 y es momento de irnos a nuestra entrevista de fondo y le contamos que el reflujo gastroesofágico afecta aproximadamente al 40% de la población. Es una enfermedad muy común y también de mayor consulta médica. Se produce cuando el ácido del esófago se devuelve hacia el ácido del estómago se devuelve hacia el esófago y genera síntomas como sensación de ardor en el pecho, dolor en el pecho, sensación de tener nudo en la garganta, así como dificultad para tragar y tos crónica. Bueno, ¿cómo saber si sufre este mal? ¿Qué hacer y cómo tratarlo? Es el tema que vamos a estar tratando con el doctor Wagner Ramírez, gastroenterólogo, quien ya está aquí en el set de NS11, a quien agradecemos su compañía esta tarde. Muy buenas, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Y un tema muy común que afecta a más del 40% de la población. De hecho, es la consulta más frecuente a nivel de gastroenterología y estoy seguro que a nivel de medicina general y medicina interna es de lo que más frecuentemente llega. Y esto es porque de verdad es una enfermedad frecuente que se asocia también a muchos de los hábitos que estamos adquiriendo actualmente, de los que vamos a hablar más adelante, y por supuesto que entonces llega a que lo veamos por todo lado. Bueno, y vamos a habilitar el número telefónico 905-611-0611 por si tienen consultas con respecto a ese tema. Ahí está apareciendo en pantalla. Doctor, ¿qué deberíamos de conocer de esta enfermedad y cómo identificarla? Bueno, lo primero, y es importante saber que un episodio de reflujo, o sea, la sensación de ácido que se me devuelve del estómago, la boca del estómago hacia el pecho, no me da enfermedad como tal, porque la verdad todos alguna vez nos hemos pasado de comidas y hemos comido mal y nos ha dado alguna sensación así. No obstante, cuando tenemos la enfermedad como tal, es el impacto negativo sobre mi esófago e incluso fuera del esófago, como lo que pueden ser laringe, bronquios, pulmones, nariz, senos paranasales e incluso piezas dentales, que por el efecto del ácido van a verse afectados. ¿Esto se produce principalmente por algún alimento o ya es algo más de enfermedad o padecimiento? De hecho, la enfermedad por reflujo es multifactorial. A la fecha no hay ningún alimento en que yo pueda decir que es específicamente reflujogénico, es decir, que me dé reflujo. Pero hay que saber que nuestro esófago se defiende del ácido que normalmente produce nuestro estómago por ayuda de muchas formas, pero cuando se pierden algunas de estas barreras de protección, por ejemplo, cuando ocurre una hernia hiatal, cuando hay obesidad, cuando hay enfermedades del movimiento del esófago, se empieza a perder esas barreras de defensa y ocurre el paso anormal del ácido que empieza a lesionar el esófago. ¿Qué hacer ante esto? Ok, lo primero que todo es saber si es enfermedad por reflujo o no, porque la enfermedad por reflujo gastroesofágico lastimosamente se parece a un montón de cosas más. Ahora, claramente, como vos estabas mencionando, el 40% de las veces va a ser esto, pero muchas veces lo que mandan primero es una gastroscopía o algo así para poder estudiar si efectivamente es esto lo que me está afectando, pero eso no necesariamente es la realidad. La gastroscopía ayuda mucho a buscar a ver si hay enfermedades erosivas, o sea, que queman el esófago y a ver diagnósticos alternativos. A veces, por ejemplo, hay enfermedades inflamatorias del esófago, pero muchas veces requerimos estudios más específicos como una pHimetría o una manometría, que es ver la acidez y la motilidad del esófago, para ver si efectivamente se trata de verdadero reflujo o alguna otra cosa más. Tenemos la llamada de Iyoc desde Acerrí. Muy buenas tardes, adelante con su consulta. Muy buenas tardes y bueno, los felicito por el programa. Bueno, yo tengo 30 años, he tenido esta cuestión, no sabría cómo describirlo verdaderamente, es un ardor en la boca del estómago, ¿verdad? Se puede confundir con gastritis a veces y bueno, básicamente en la caja la atención que se le da es las pastillas Divotón, me parece que son. Estas pastillas que regulan el pH del estómago, pero me interesa saber, con 30 años, cada cuánto se necesitan este tipo de consultas a nivel profesional y bueno, si podía comentar un poco sobre el Helicobacter pylori, ¿verdad? Un poco de antecedentes familiares para saber cómo uno tiene que tratar este síntoma que yo siento que con la edad se va convirtiendo en algo crónico, digamos, porque desde la caja solo se trata con esas pastillas. Entonces, si nos puede brindar su conocimiento con respecto a esto. Muchísimas gracias a usted, muy buenas tardes.
Bueno, yo gracias por la pregunta y esto es muy importante tomar en consideración porque él cerró con algo muy importante. De hecho, esto no se trata solo con pastillas, hay que tomar en consideración eso. El Helicobacter pylori lo vamos a dejar por aparte porque sí no tiene mucho que ver con el reflujo y si no, no nos da tiempo de conversar de toda esta parte. Se pueden confundir los síntomas productos de las inflamaciones del estómago, etcétera. Eso sí, de ahí es donde hay que hacer estudios diagnósticos, gastroscopías, pechimetrías, etcétera. Entonces, por ahí lo dejamos a un lado. ¿Qué es lo importante tomar en consideración? En una persona joven, normalmente fuera de signos de alarma, hablamos de signos de alarma como pérdida de peso, anemia, dificultad para tragar progresiva, no aislada una sola vez. Todo este tipo de cosas me hacen pensar que no se trata de solo una enfermedad aislada como una quemadura en el esófago, sino que tenemos que descartar ya lesiones malignas. Pero esto ocurre en personas ya con mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Hablamos por encima de los 50 años, por encima de los 40 con factores de riesgo como fumado. Entonces, es importante tomar en consideración que la idea siempre de una lesión cancerosa no es imposible, pero sí es bastante más baja. Por eso en personas más jóvenes tendemos a utilizar primero terapia como por ejemplo inhibidores de ácido, que lo que hacen es bloquear la producción de ácido y además antiácidos, que es diferente, como bien decía don Joe, que es para regular el pH, pero no son la misma cosa. Ahora bien, importante, esto no es una condición que necesariamente requiera tratamiento de por vida y es importante que los televidentes sepan que estos medicamentos, que aunque son seguros, no necesariamente se tienen que usar en casos muy específicos, así que hay que hacer cambios en estilo de vida, como por ejemplo bajar de peso, evitar un buen control con las comidas, con horarios, evitar ayunos prolongados o más bien comer mucho y otras cosas para controlar la enfermedad sin necesidad de pastillas. Tenemos la llamada de doña Marixa. Muy buenas tardes, adelante con su consulta desde Desamparados. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias, adelante. Me alegro de escucharlos y de verlos. Mi pregunta es esta para el doctor. Vea, yo tengo 63 años, pero figúrese usted que el problema que tengo yo es que si yo como lo que son tortillas y como bizcocho, como esas cosas, inmediatamente se me hace reflujo. Yo no puedo comer tortilla ni nada de cosas de maíz. Eso sí, yo quería preguntarle a usted a qué se debe eso, de que yo es comiendo eso y padezco ese reflujo que se me viene para arriba y siento que me quema la garganta y siento como un juego en la garganta horrible y yo le quería preguntar a él que a qué se debe eso. Esa es mi consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doña Maritza, igual es importante, como usted misma lo está diciendo, son síntomas muy claros de enfermedad por reflujo. Ahora bien, tomando en consideración la edad, en este contexto sí valdría la pena evaluar una gastroscopía, que si no es que tiene alguna reciente, sobre todo porque se presentan síntomas de forma persistente en alguien ya con cierta edad. Pero a tomar en consideración específicamente el consumo de tortillas, maíz o bizcocho, pues quizá no tanto por la harina de maíz, sino que me atrevería a preguntarle si más bien con qué lo está comiendo. El bizcocho usualmente lleva grasas, queso, natilla, a veces lo mezclamos al momento de prepararlo y vale la pena mencionar que los alimentos con grasa enlentecen el vaciamiento del estómago. ¿Qué quiere decir vaciamiento? Paso de la comida del estómago al intestino. Mientras más tiempo permanece ahí porque el estómago está frenado, más fácil es que se devuelva el reflujo si yo, por ejemplo, tengo otras condiciones como obesidad o si, por ejemplo, tengo ya temas de mal cierre del paso entre el esófago y el estómago. Entonces, si bien es cierto, la comida no es específicamente que le vaya a producir el reflujo, hay que tomar en consideración, revise muy bien si estamos consumiendo cosas que van a producir estancamiento de la comida en el estómago, como son las grasas, para poder corregirlo. Y no solamente son grasas buenas y malas, cualquiera de las dos. Tenemos la llamada de doña Celia desde Limón. Muy buenas tardes, adelante con su consulta. Tenemos la llamada de doña Celia desde Limón. Muy buenas tardes, adelante con su consulta. Buenas tardes, muchas gracias por atenderme. ¿Usted podría bajarle volumen al televisor si nos hace el favor para poderle escuchar bien? Sí, muchas gracias por atenderme. Una consulta para el doctor. Doctor, es que vieras que yo soy una paciente de este tipo de dolencias. Tengo rato de estar con estas molestias y el doctor que me atiende me tiene con tratamiento de Castridex, pero vieras que últimamente me he sentido muy mal.
El tratamiento no me está haciendo absolutamente nada. Tengo una hernia hiatal y no puedo comer, realmente no puedo comer nada porque cuando como se me alborota el dolor, que es insoportable, y ya no sé qué hacer. Muchísimas gracias, doña Celia. ¿Qué le decimos a ella? Bueno, hay que tomar en consideración que es eso justamente. A veces, como hacemos pruebas terapéuticas con los medicamentos, estos estoy seguro que hemos escuchado, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, todos terminan en prazol. Como el Gastrix en este caso lo utilizamos para intentar evaluar si hay una buena respuesta. Doña Celia decía que dejó de responder y usualmente no es porque el medicamento deja de hacer efecto. En este contexto hay que evaluar si efectivamente se trata de reflujo. Es donde tenemos que evaluar entonces, ya que con la gastroscopía que probablemente le hayan hecho no es suficiente, y hay que hacer estudios ya más específicos como la pHimetría para ver si efectivamente eso que está pasando, esa sensación de acidez o molestias que tiene en el esófago, se tratan efectivamente de reflujo por ácido o a veces que es reflujo por otras cosas, sobre todo de reflujo no ácido que llamamos, que en un esófago que es más sensible de la cuenta que puede ocurrir como un intestino irritable, por ejemplo, en el cual el gas distiende y duele. En el caso del esófago también puede ser hipersensible y requiere tratamientos diferentes, no necesariamente con bloqueadores de ácido. Entonces, esto es una paciente que definitivamente se beneficiaría de hacer un estudio de acidez del esófago. Tenemos la llamada de doña Isabel desde Cartago. Muy buenas tardes, adelante con su consulta. Sí, buenas tardes. La escuchamos, adelante. Sí, gracias. Es que quería consultarle al doctor que, bueno, a mí me habían diagnosticado reflujo no ácido. Ya a mí me hicieron una pHimetría. Adelante, doña Isabel. Sí, pero, o sea, a mí el reflujo lo que me provoca es mucha tos. No es agrura ni nada, sino es mucha tos. Sí. Muchísimas gracias. El caso de doña Isabel es un caso sumamente importante de tomar en consideración, porque, como bien les decía, hay síntomas esofágicos, volvemos, acidez, sensación de dificultad a tragar, molestias, pero hay personas que les empieza a afectar la vía aérea superior o inferior, los bronquios, por ejemplo. Y es donde entonces empezamos como en esta discusión entre especialidades, neumología, otorrino, gastro, que si será reflujo o no, pero ya con esta pHimetría sabemos que aunque no hay reflujo ácido, o sea, es decir, que no es el ácido del estómago, sabemos que el estómago también produce enzimas digestivas que pueden llegar a afectar toda esta vía. Entonces, muchas veces tenemos que corregir a ver si hay un trastorno de la motilidad del esófago para ver que no está logrando bajar hasta todo el contenido no ácido, o incluso tenemos que hacer lavados. En el caso, por ejemplo, de la parte de vía aérea superior, a veces recomiendan hacer lavados nasales con solución salina, no con cualquier cosa, sino con algo específico para eso, para liberar esta enzima que se llama pepsina, que lastima, aunque si bien es cierto no es ácido, sigue lastimando. Entonces, muchas veces tenemos que sentarnos a evaluar estos casos ya más específicos, como una pH, que vea que en el contexto, doña Isabel, tiene síntomas, pero no necesariamente es por el ácido. Entonces seguimos comprando pastillas y pastillas y pastillas y no necesariamente las necesitaba. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por ampliar detalles de este tema. Ahí están apareciendo los contactos donde pueden localizar al doctor Wagner Ramírez y también las redes sociales donde lo pueden ubicar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Karina. Buenas tardes. Hasta luego.